A ver, ¿qué recuerdan de los ángeles? Que eran criaturas de Dios, ¿cierto? Eso. ¿Qué más? ¿Se mueren o no se mueren los ángeles? Son seres inmortales. Sí, ¿qué más? ¿Son hombres o mujeres? No tienen sexo, ¿cierto? Son seres sin una distinción masculina o femenina, que generalmente toman cuerpos de varones, o por lo menos en la Biblia dice que han tomado cuerpos de varones. Pero en la experiencia de algunos, que no es doctrina, en la experiencia de algunos también se les han aparecido ángeles como personas, como personal femenino, como mujeres, ¿sí? ¿Que debemos adorar a los ángeles? No. ¿Que podemos activar los ángeles? Por medio del Señor podemos pedirle a Dios que nos ayude, que envíe ángeles, ¿cierto? Y que los ángeles están muy relacionados con ¿qué cosa? Con la adoración. Recuerdan que dijimos que siempre están muy relacionados con la adoración. Cuando tú estás adorando a Dios, como que si fuera un imán. No es así, pero es para que lo podamos entender, que atrae los ángeles y obviamente la presencia del Señor también. Cuando adoramos a Dios, pues atraemos la presencia del Señor. Hoy quiero hablar sobre el triunfo de Jesús sobre el mal. El triunfo de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesús sobre el mal. Y quiero mencionar un texto que está en Colosenses capítulo 1, versículo número 16. Colosenses capítulo 1, versículo número 16. Dice: todas las cosas que hay en los cielos, número 1, y en la tierra, número 2, las que son visibles y las que son invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él. ¿A quién se refiere ese Él? A Jesucristo nuestro Señor. Y para Él. Entonces aquí notamos que todas las cosas, visibles o invisibles, los seres humanos que somos visibles, los ángeles que son invisibles, que a veces los podemos ver porque ellos toman forma de hombres, fueron creados por Dios. Entonces, los ángeles fueron creados por Dios, al igual que los ángeles caídos, al igual que Satanás fue creado por Dios. El único eterno, ¿quién es? Nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde el principio y hasta el fin. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. No sabemos exactamente, como lo dijimos hace 8 días, cuándo fueron creados los ángeles, ¿sí? Tuvo que ser en un espacio de tiempo, en el primer día antes de la creación, porque Hebreos dice que los ángeles se regocijaban cuando Dios creó la tierra. O sea que cuando Dios hizo la creación y creó la tierra, ya los ángeles estaban. O sea que la Biblia no nos dice exactamente cuándo fueron creados los ángeles, pero creemos que fueron creados antes de la creación de la tierra, de la luna, de las estrellas y del hombre. Amén. Por ese texto que tenemos en hebreo. Y entonces hoy quiero referirme al poder de Dios sobre el mal. Pero tenemos que mirar dónde radica el origen del mal. Y el mal está encarnado, podríamos decir, dentro de la palabra demonio. La palabra demonio o demoníaco significa adversario o todo lo que se oponga a Dios. Porque tenemos un concepto muy radicado, y es que creemos que demonio es un tipo feo, con cachos, con cola, rojo y horrible. Y fíjese que ese concepto y esa iconografía que nosotros tenemos del demonio ha hecho que muchos ni siquiera le tengan temor, sino que lo vean como un ser allá como
pintoresco en el asunto del diablo, ¿cierto? Con un tridente ahí, entonces la gente ni le para muchas bolas al asunto porque parece más una figura así, pintoresca, ¿no? Algunos podrán tenerle miedo, obviamente, si se me aparece alguien con cachos y cola en la noche y todo eso, y con su aspecto feo, pues obviamente que yo tendré temor y tendré miedo. Pero el hecho de que representemos al diablo con esa figura, podría ser que algunos no le dieran mayor importancia. Y creo que nosotros como creyentes debemos darle la importancia que la Escritura le da y la importancia que él merece, y es lo que quiero desarrollar como objetivo de esta conferencia o de esta charla. Que miremos realmente cuál es la importancia que tiene el enemigo en nuestras vidas y cómo puede él actuar en nuestras vidas. Entonces, hablemos un poquito como es un tema largo, voy a correr un poquito y ustedes me van a perdonar. Ezequiel capítulo número 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Dice lo siguiente: hijo de hombre, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre, endecha, dice en la Reina Valera, para el rey de Tiro, dale este mensaje de parte del Señor soberano. Entonces hay un mensaje para una persona específica que se llama el rey de Tiro. Sin embargo, los especialistas en la interpretación de la Biblia hablan que el profeta Ezequiel está dando ahí una profecía acerca de quién está gobernando al rey de Tiro, o sea, del espíritu que está detrás del rey de Tiro. Este versículo tiene algunas controversias. Algunos dicen, ahí no habla del diablo, sino habla del rey de Tiro. Sí, eso es razonable en el sentido que eso es lo que está escrito en la Biblia. Sin embargo, hay algunas características que no podría tener el rey de Tiro, sino un espíritu que está detrás del rey de Tiro. Y más adelante vamos a ver cómo el diablo, que es engañador, se viste a veces de ángel de luz, o cómo puede actuar a través de los seres humanos. Tú eras el modelo de la perfección. Entonces, el primer versículo ya nos dice porque no hay ningún ser humano que sea perfecto. Lleno de sabiduría, tampoco hay nadie que sea lleno de sabiduría. Y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios, y Tiro no está en el Edén ni está en el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina, rojiza. Bueno, ahí habla de todas las piedras preciosas, todas ellas talladas especialmente para ti, incrustadas en el oro más puro, y te las dieron en el día que fuiste creado. Entonces nos afirma lo que ya estamos diciendo, de que Satanás o el diablo fue creado. Y yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tal vez en la Reina Valera dice como querubín, ¿cierto? Dice como querubín. El querubín es un ángel guardián. Tenías acceso al monte de Dios. No sé cómo dice Eric, te puse en el santo monte de Dios. Y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. O sea, había sido creado, era hermoso, era sabio, le había dado Dios perfección, pero un día se encontró maldad en él. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios y te eché guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras de fuego. ¿Qué pasó con ese ángel, con ese querubín que Dios había ungido y le había dado sabiduría? Su corazón se llenó de orgullo debido a su gran belleza. La sabiduría se corrompió a causa del esplendor.
Entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios y con muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió y te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Está de una vez profetizando cuál será el final de Satanás. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Bien, entonces ahí está el origen de Satanás. Satanás era un ángel, ¿sí?, que Dios le había dado sabiduría, le había dado entendimiento, le había dado belleza, ¿sí?, pero se rebeló contra Dios a causa del poder. El poder, dijo algún sabio, el poder corrompe. Y creo que aquí lo podemos decir claramente, ¿cierto? Como el poder, la belleza y eso corrompió a ese ángel y se desvió, pecó, se llenó de iniquidad y comenzó a atacar a Dios. Quiso ser como Dios y comenzó a atacar al Señor. Entonces, hay otro texto en Isaías 14 que usted lo puede leer después. Si quiere, si está tomando apuntes ahí, anótelo y lo puede anotar después. Pero quiero centrarme en que el diablo tiene una personalidad. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 15. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo: no moriréis. Entonces mire, en primer lugar era astuta, en segundo lugar mentirosa, porque dijo no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Dios creó al hombre inmortal. Dios creó, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo crearon al hombre inmortal. Pero a causa del pecado, a causa de esa transgresión de comer de ese fruto, el hombre pasó a ser un ser que moría. Entonces, ahí está. Ustedes conocen el relato y quiero centrarme en el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita seráis entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿Cuál es el título que recibe esa figura que engañó a Eva y que engañó a Adán? Serpiente, ¿cierto? Entonces la gente dice: pero ahí no habla de Satanás, habla de una serpiente. Entonces vamos a ver un texto en Corintios, 2 Corintios 11:3, para que usted lo vaya anotando. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces Pablo le está diciendo a los corintios: me da miedo que como la serpiente engañó a Eva, ustedes también sean engañados para no ser fieles al Señor. Y en el versículo 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hay alguien que engaña, hay alguien que se disfraza. Apocalipsis 12:9. Vaya anotando los versículos
porque como son muchos, no los alcanzamos a buscar en la Biblia. Y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, Juan está diciendo en Apocalipsis que la serpiente antigua se llama ¿cómo? Diablo y Satanás. O sea que podemos inferir que el relato del jardín de Edén, la serpiente está figurándose como ¿quién? Como el diablo o Satanás. Entonces, tenemos sustento bíblico para afirmar eso. Entonces, la palabra dice que este Satanás tiene una personalidad. Es astuto, es engañador, es mentiroso, se disfraza, es padre de mentira, es enemigo, es malo, es perverso, es adversario. El mismo Lucas nos hace el relato en el capítulo 4, versículos 1 al 13 de la tentación de Jesús, ¿recuerdan? Y dice, y vino el diablo y lo tentó. Jesús lleno del Espíritu Santo cuando el diablo lo tentó. Pero Jesús le respondió, no tentarás, al final de él, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea que el diablo tiene una personalidad, que es ¿qué? Astuto, engañador, mentiroso y padre de mentiras, se disfraza, es enemigo, malo, adversario, homicida. Esa personalidad es su manera de operar dentro del mundo. Su personalidad se convierte en su táctica de lucha. ¿Contra quién lucha Satanás? Contra Dios y contra nosotros que somos los hijos de Dios. ¿Sí? Satanás no está interesado en los que no creen en Dios, porque no le interesa. No creen en Dios, pues entonces se van a condenar. Está interesado en ¿quiénes? En nosotros, porque somos los hijos de Dios. ¿Sí? Y entonces usa las tácticas, estas tácticas que están inmersas en su personalidad, para hacer eso, para engañarnos, porque es astuto, para disfrazarse, porque es nuestro enemigo, y para tratar de desacomodarnos de lo que nosotros pensamos de Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 8 versículo 44. Juan 8, 44, para que lo tengan ahí anotado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién le está hablando el Señor Jesús? A los escribas y fariseos, ¿cierto? Les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, nosotros somos hijos de Dios, pero hay unos que tienen como padre a Satanás. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, o sea, es mentiroso, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero quiero que este pasaje sí quiero que usted lo abra en su Biblia, Efesios capítulo 2, para que repasemos una cosa muy interesante y muy importante que vamos a repasar o aprender en esta mañana. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a ¿qué? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ojo, dice que antes de que nosotros creyéramos, anduvimos ¿en qué?
en la corriente de este mundo conforme al príncipe de este mundo que se llama diablo o Satanás. Y el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Desobediencia, pero no opera en nosotros porque nosotros somos obedientes. Entre los cuales, versículo 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces quiero tomar una aplicación práctica a este versículo. Nunca deje de asistir a la iglesia porque usted ha pecado. Yo he escuchado una frase: ¿va a hacerle salchichas al diablo? ¿Morcilla? Morcilla. Ya va, se portó mal el indio o cualquiera. Dice, ¿y qué va a hacer el domingo? ¿Va a ir a hacerle morcillas al diablo? Es un error. Porque lo que el diablo, eso justamente es lo que quiere el diablo: que usted no venga, que usted no se entere, que usted se aleje. Pero ¿quién es fiel y justo para perdonar nuestros pecados? Él. Entonces, no, mire, conozco muchas personas que cometen pecados y se van de la iglesia, porque el diablo los aleja, porque sienten vergüenza. Obviamente cuando uno peca siente vergüenza, porque cuando uno peca y llega a la iglesia, como que uno piensa que todo el mundo le está mirando y que todo el mundo se enteró de la porquería que usted vio por internet, y usted dice, estos como que saben y mejor. Y algún hermano le dice, oiga, no sé qué, y entonces ya en su mente él dice, este sabe, no, este sabe, no, yo mejor me voy de la iglesia. Y a veces el enemigo pone y dice, y esos no tienen amor allá porque de una me juzgaron, y la persona está inocente de lo que le ocurrió al hermano. Entonces ese asunto de que vaya a hacerle morcillas al diablo no aplica. Nunca deje de asistir a la iglesia. Nunca deje de asistir a la iglesia cuando está desanimado. Porque estoy desanimado, es que no me dan ganas de orar. Venga a la iglesia, porque aquí se le prenden y se le contagian las ganas de orar. Y una palabra de Dios puede reconfortarlo y puede animarlo. No deje de venir a la iglesia cuando está triste. No deje de venir a la iglesia cuando tuvo una desaveniencia con un hermano. Mire, Génesis capítulo 3, lo leímos, ¿cierto? Ya usted sabe el pasaje. ¿Qué hizo la serpiente antigua? Eva, con que Dios os ha dicho, no, mire esta, ¿cuál es la fruta que más te gusta? A ti. La pera. Entonces dijo, mire esta pera. El que espera, no espere. Cómete esta pera deliciosa. Y Eva tenía peras por todo lado, porque la Biblia dice que todo árbol era delicioso. Pero cuando Satanás le dijo, oiga, si esa pera se ve, porque no la había probado, se ve deliciosa, y llegó y tran, ¿Y qué fue lo primero que hizo el muy astuto? Engañó, ¿cierto? Y entonces ella fue, ¿a quién le dio? A Adán. Le dijo, mijo, vea, coma. Y Adán comió. Y luego viene el Señor y dice, bueno, joven, ¿usted qué pasó? ¿Y qué respondió Adán? La mujer que me diste. ¿A quién le echó la culpa? A Eva, hermano. ¿Sí ve? Mire cómo actúa Satanás. ¿Sí? ¿Y Eva qué dijo? Yo creo que Eva lo miró y dijo, ¿sí? Yo creo que Eva miró a Adán
Mi propio marido acusándome. O sea, usted imagínese cómo se sintió Eva. Totalmente. ¿Cómo se siente usted, hermana, cuando su marido la hace quedar mal? Le provoca totearlo, ¿sí o no? Y Dios, que me provoca totearlo, ¿cierto? ¿Y a Eva quién le echa la culpa? A la serpiente. Entonces, lo primero que puso desaveniencia en quién fue, entre el hombre y la mujer. Hasta ahora, esa era toda la creación, el hombre y la mujer, ¿sí? Entonces, el Satanás es muy vivo, ¿sí? Porque tú vienes a la iglesia y alguna cosa él se inventa para que tú no te sientas bien aquí en el templo. Algún detalle bobo y tonto se inventa él para decir, hermano, ¿por qué no trajo la corbata hoy? Yo no vuelvo a esa iglesia porque el pastor me regañó porque no traje la corbata. Un ejemplo, ¿no? Pero la cosa más, ay, te cortaste el cabello, no, te quedaba mejor largo. Sus hermanos ya no tienen amor con uno, me dijo, ¿sí? Porque a veces traemos nuestras cargas y nuestras cosas. Entonces el enemigo es especialista en engañarnos y en poner disensión entre ¿quiénes? Entre nosotros los hermanos. Recuerdo algo que pasó. ¿Recuerdan que hace un tiempo tuvimos unas alcancías para Protemplo? Las entregamos y una hermana trajo su alcancía. O sea, los hermanos traían su alcancía, obviamente con monedas. Y entonces cuando uno cogía la alcancía, ¿qué? La alcancía pesaba. Pero vino una hermana y le entregó a una persona que ya no está aquí la alcancía. Y entonces el hermano la cogió y la alcancía estaba en su concepto como vacía. Dijo, no, hermana, pero llénela. Y la señora se fue de la iglesia. Yo fui a visitarla a la casa y me dijo, pastor, esa alcancía estaba llena de billetes de grande denominación y yo no acepto que está. Y se fue y fui a visitarla y no hubo poder humano. ¿Qué hizo el diablo? La logré sacar de la iglesia. Ella traía una bendición, el hermano lo interpretó de otra manera y entonces se fue. Entonces el enemigo es especialista en eso, ¿sí? La táctica de Satanás es meterte en el congelador. Dile al que está al lado, meterte en el congelador, enfriarte. No ora. ¿A qué va a ir a la iglesia si no oró? ¿A qué va a ir a la iglesia si pecó? ¿A qué va a ir a la iglesia si usted regañó a sus hijos? ¿A qué va a ir a la iglesia si usted le puso cachos a su esposa? ¿A qué va a ir a la iglesia si usted es un grosero? Y a veces nosotros decimos, no vaya a hacerle morcillas al diablo. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, en el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando yo no confieso a Dios como mi Señor y Salvador, tengo, ¿qué cosa dice ahí? El espíritu del anticristo. O sea, estoy en contra de Cristo, ¿sí? Y ese es el que ahora está gobernando el mundo. Bien, ¿hasta dónde va el poder de Satanás? Lucas capítulo 4, versículo 6. Y le dijo el diablo al Señor Jesucristo en la tentación: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregados y a quien yo quiera la doy. Entonces, ¿qué interpreto ahí? Que el diablo tiene toda potestad sobre el mundo, ¿cierto? Primera de Juan,
capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, él tenía, escúcheme esto, tenía el poder de este mundo. Se dice que Satanás tenía el poder de la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces aquí los textos nos dicen, en primer lugar, que tenía poder sobre el mundo. En segundo lugar, que tenía poder sobre la muerte. Y en tercer lugar, que tenía poder sobre la enfermedad. Job capítulo 2 versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Cuarto lugar, dice que pudo zarandear a Pedro como a trigo. Dijo también el Señor en Lucas 22, 31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo, o sea, como a trigo. Y entonces nosotros nos quedamos con ese concepto de que el diablo es poderoso en la enfermedad, de que el diablo es poderoso en el mundo, de que el diablo tiene poder sobre la muerte y de que el diablo tiene poder sobre la gente. Pero ¿qué fue lo que Jesús obtuvo y qué fue lo que Jesús recuperó cuando murió en la cruz del Calvario? Aunque Satanás se encuentra moralmente caído, ya fue juzgado en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, versículo 15, versículo súper clave. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Qué cosa? Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo? Despojando. ¿Y de qué los despojó? En primer lugar, del poder de la muerte. Repito el de Hebreos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo no te puede matar. No te puede matar. Porque quien tiene poder sobre la muerte, quien recuperó ese poder, porque dice que sí lo tenía, pero en la cruz del Calvario Jesús recuperó el poder de la muerte. Así que ese familiar tuyo, tu mamita, tu hermano, tu primo, tu papito, la persona que partió con el Señor, no está muerto. ¿Cómo así, pastor? Sí, su cuerpo falleció, pero él pasó de esta vida a vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Dios nos hizo inmortales aquí en el huerto del Edén. Dijo a Adán y Eva, mis chinitos, ustedes van a vivir para siempre. Pero el hombre vino y pecó por culpa de la serpiente. Y entonces Dios dijo, tuki tuki lulú, ya pasaron de ser seres inmortales a ser seres mortales. Pero Jesucristo vino y dijo, olvídese, yo vuelvo y recupero eso que ellos perdieron allá en el Edén, en la cruz del Calvario, y recuperó nuestra inmortalidad para que nosotros vivamos para siempre con el Señor Jesucristo. Amén. Sobre nosotros los creyentes, los que hemos creído en que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Apocalipsis capítulo 1 versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso a su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y que estuve muerto.
mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, para reforzar lo que acabo de decir. El poder de la enfermedad ya no lo tiene el enemigo, lo tiene el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro sanador. Mateo capítulo 4 versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el diablo tenía poder y facultad de enfermar a la gente. Hoy no, porque Jesucristo nuestro Señor es nuestro sanador y nuestro salvador. Pastor, ¿y entonces por qué me enfermo? Hermano, por las causas naturales, porque nosotros somos seres humanos y nos podemos enfermar. Ahora, eso es a nosotros. Yo estoy hablando de los creyentes, de los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero es que entonces yo, por los de afuera tal vez sí, porque ellos todavía no han tomado ese decreto y lo han hecho propio para derrotar al enemigo. Entonces, sobre los otros que están en el mundo, sí puede influir. ¿Sí, amén? Bueno, el diablo no puede poseer a los cristianos. No hay ningún cristiano endemoniado. Pastor, pero donde yo más veo que hay endemoniados es en las iglesias. Por supuesto, porque aquí cuando nosotros cantamos, cuando oramos, cuando se manifiesta el poder de Dios, Satanás no se puede resistir. ¿Y qué hace? Sale. Pastor, pero esa persona llevaba asistiendo ahí 5 años a la iglesia. Sí, hermano, pero tal vez no había todavía, no se había convertido del todo y no había entregado su vida conforme a lo que es el Señor Jesucristo. O segundo, asistió, se convirtió, se enfrió, se dejó meter en el congelador, le dio lugar al enemigo y el enemigo lo tomó. ¿Qué hace el enemigo sobre los creyentes? Y voy a terminar aquí y nos toca el otro domingo mirar las otras cosas. El enemigo te acecha. El enemigo te lanza dardos. El enemigo es engañador. Se viste como ángel de luz. Dice la Biblia que un día la gente llegará allá ante el Señor. Dice: Señor, Señor, en tu nombre. Uy, Señor, yo dije, que yo soy muy tremendo, Señor. En tu nombre eché fuera demonios. Uy, viera como esos demonios yo los echaba fuera. En tu nombre hice milagros, sanidades. Uy, mire, Señor, es que... ¿Y qué les dirá el Señor? Yo no te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque habrá gente que engañe aún a los escogidos. Entonces, termino diciéndoles con esto. Efesios capítulo 6 versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quién es nuestra lucha? Contra el enemigo. Pero le voy a dar una excelente noticia. Antes de que su merced comience a pelear, ya ganó. Porque dice, Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, hijitos. Y yo les digo esta mañana hijitos, que es una palabra favorita mía para referirme a ustedes.
vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y les refuerzo, aleluya. Y le refuerzo, Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hay victoria para el Hijo de Dios por medio del poder del Espíritu Santo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo, al igual que nuestro Señor Jesucristo, vencimos al enemigo. Y tienes autoridad delegada de parte de Dios para vencer, para recordarle al enemigo que está vencido, porque él ya estuvo vencido en la cruz del Calvario. El diablo no te puede matar, el diablo no te puede enfermar, el diablo no te puede poseer, el diablo no tiene... El diablo está perdido, pobre diablo, está perdido. Lo que sí puede hacer es engañarte, porque es astuto y quiere poner pelea entre tú y él, y se la inventa, hermano. Pilas, dígale que está al lado, pilas. No nos dejemos engañar del engañador, no nos dejemos usar del enemigo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y el diablo nos engaña y nos mete cizaña y nos mete ahí cositas y vainas.